Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, pues buenos días y gracias por venir a la rueda de prensa, donde damos cuenta de los principales acuerdos que tomamos en la Junta de Gobierno del lunes en la ciudad de Gandía. Y en esta ocasión tenemos proyectados 4 convenios relacionados con políticas sociales y con entidades que están haciendo una labor social de primera magnitud para hacer frente, sobre todo ayudar a la gente que lo está pasando mal en esta crisis y a las personas que corren el riesgo de estar en exclusión social o que viven en unos niveles de precariedad considerables. Por eso nosotros, o bien a través del Ayuntamiento o bien a través de estas entidades colaboradoras, lo que hacemos es dotarla de recursos para que puedan, como digo, ejercer y desarrollar esa labor en las mejores condiciones. El primero de los convenios es con Cruz Roja Gandía y está dotado con 100.000 euros, 101.000 euros en concreto, y va destinado a las ayudas económicas de emergencia para viviendas, es decir, todas aquellas personas, familias, es decir, personas que tienen cargas familiares, que corren el riesgo de ser desahuciados o que están desahuciados o que no pueden pagar el alquiler de su vivienda, pues dotamos de recursos para que mediante la colaboración con Cruz Roja se le pueda ofrecer una vivienda para que la situación familiar pues pueda desarrollarse con la mayor de las normalidades, si es posible, pero que al menos tengan un techo en el que cobijarse. Este convenio, que finaliza el 31 de diciembre y que abarca todo este año, está, como digo, dotado con 101.000 euros y lo pagaremos 60% previa justificación y el 40% una vez justificado. Es importantísimo poder estar al lado de las personas que lo están pasando mal, y sobre todo de las entidades como Cruz Roja que llevan a cabo proyectos de esta magnitud. Otro convenio, en esta ocasión con Cáritas, otra entidad que está trabajando de forma intensa para que los rigores de la crisis, pues la gente que lo está pasando mal no lo pase tan mal. También está dotado con la misma cantidad, 101.000 euros, y tiene como objeto principal la adquisición de productos para el economato, sobre todo también, no solo para el economato, sino otras ayudas destinadas a la alimentación de esas personas pues que por las circunstancias de la vida están pasándolo francamente mal. Además de esas ayudas al economato y alimentación, pues se derivan de todas ellas del personal que utiliza Cáritas para llevar a cabo este servicio y todos los gastos de gestión derivados del mismo. También finaliza el 31 de diciembre de este año y la fórmula de pago es el 60% previa justificación y el 40% previo una vez justificado. Otro convenio, en este caso dotado de menor cantidad, pero que también ayuda a configurar una actividad social indispensable, es con ASMISAF, que es la Asociación Pro Minusválidos Psíquicos de la SAFOR. Está dotado con 19.000 euros y es sobre todo para el mantenimiento del local con todos los servicios que esta asociación lleva a cabo. Es un convenio que también finaliza el 31 de diciembre con posibilidad de prórroga para el año que viene. Y un último convenio, en este caso con la Asociación de la SAFOR de Ayuda a Enfermos Mentales, con ASAEM, que está dotado con 7.175 euros, que tiene como objeto el sustento de la entidad y de los servicios que lleva a cabo. Como ven, 4 convenios de marcado carácter social que ayudan sobre todo en este caso a intentar paliar los rigores de la crisis tan profunda en la que nos estamos viendo, y esa va a ser la línea de actuación del Gobierno, continuar profundizando en las políticas sociales o bien desarrollándolas directamente a través del Ayuntamiento de Gandía o bien con estas entidades colaboradoras que, como digo, hacen un trabajo ejemplar, y desde el Gobierno de Gandía nuestra gratitud y la enhorabuena por el trabajo que desarrollan tanto los directivos de estas asociaciones como las personas que voluntaria y desinteresadamente llevan todo el año trabajando a favor de los demás.